castellano no es su lengua materna, se lo convalidamos. Bueno, gracias. Yo quisiera agradecer a los ponentes por haber intentado marcar el tiempo. Yo sé que es un tema interesante, que a todos nos gustaría hablar mucho de él, pero entiendo que el debate también es sumamente interesante. Yo querría hacer un pequeño resumen. Chema José María Lapuerta nos ha hablado sobre el contenido, la importancia del máster, el contenido del máster. César nos ha hablado, obviamente, de cómo manejamos la información, la tecnología y la conectividad para poner al servicio de la ciudadanía con el fin de que podamos pensar en un gobierno distinto. En el futuro, yo aquí quisiera decir que siempre hemos hablado de la sociedad de la información, pasamos a la sociedad del conocimiento, pero nunca hemos pasado a la sociedad de la sabiduría, que de alguna forma es donde tendríamos que pasar. Es decir, la inteligencia es cuando la sabiduría está por medio, y esa sociedad de momento no hemos llegado todavía a ella. Alberto nos ha hablado de tres ejes: del eje del entorno, del eje del sector público, del eje de la ciudadanía, con dos polos opuestos, y nos saca 8 modelos de gobierno muy interesantes para analizar. Y Gianluca nos habla de la perspectiva suya, no directamente de la Unión Europea, de lo que es el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el desarrollo de políticas futuras. Y habla de un cambio de paradigma en el diseño de las políticas, pero sin embargo habla de que el ciclo político de policy cycle se permanece estable. Yo también me plantearía la pregunta: ¿por qué no incluimos un cambio de policy cycle en el nuevo paradigma? Es decir, no podríamos admitir que el policy cycle es estable. Yo en principio trataría de hacerlo un poco más amplio. Bueno, con esta breve resumen me gustaría abrir un turno de preguntas, donde quisiera abrir turnos cerrados de 3 preguntas, de una pregunta, por favor, por persona. Se contestan, la pueden dirigir a cualquiera de los miembros de la mesa, se contestan, y así nuevamente abrimos turnos con el fin de ordenar un poco el debate. Entonces, cuando quieran, se presentan. 1, 2, una tercera, allí, ya. Sí, por favor. Yo tenía 2 preguntas, pero voy a hacer solo una, porque a ellos me obligas, ¿no? Pero tenía 2. Yo quiero saber un poco, a ver, mi pregunta es que la idea de participación de todo el conocimiento humano en el gobierno de la ciudad, de creación de la ciudad, es una realidad. Es decir, la colaboración de las distintas titulaciones españolas que tendrían que decir cosas en la ciudad es real. Habría que ayudar a que así fuera. Es decir, los ingenieros, los arquitectos, todos aquellos que tienen que decir algo en el diseño de la ciudad, están en condiciones de hacerlo. Es decir, no hay una dispersión enorme de intereses profesionales y de a ver cómo digo yo, entendida. Vale. Siguiente pregunta, por favor. Sí. Ahora, bueno, yo soy Emilio Rivas, Teleco, también soy compañero de Enrique, y entonces se ve que los telecos aquí marcamos la diferencia, ¿no? Bueno, la cuestión está en que estamos en el tercer cuadrante de Alberto sin remedio, pero a pesar de la Revolución Francesa, ¿no podrían sacar un gobernante honrado, un gobierno honrado? Y los técnicos también, pero es que los técnicos estamos un poco subrogados a los políticos y a los gobernantes, ¿no? Y lo que veo que es una lástima, una verdadera lástima, que el 2.0... Una pregunta, por favor. Sí, solamente una pregunta. Eso no es más que nada una propuesta, si me permites. Bien. Entonces, el 2.0 debería servir no para las Smart Cities, debería servir para el cambio de gobierno, ¿no creéis? Gracias. Allí al fondo. Sí. Sistemas de gobierno. Sí. Sí, esta mañana he estado en Alcázar y ha hecho un día estupendo. Y cuando he venido aquí a Madrid, pues me he metido en el smog y a la media hora que estaba ya aquí en Madrid, ya decía, hace un día estupendo. Entonces, ¿hasta qué punto hay que mirar la ciudad desde dentro y salir de fuera? No sé si se entiende un poco el sentido, o sea... Que estás metido aquí dentro y no te das cuenta que lo que estamos proponiendo igual no es lo bueno, ¿no? Sí, ¿te puedes presentar si no te importa? Luciano Cañizares. Gracias.
Bueno, pues 3 preguntas. Los intereses de la ingeniería y la arquitectura en España de alguna forma podrían converger para dar una educación futura en términos de futuras ciudades. Los cambios de sistema de gobierno, un pensamiento del policy making del 2.0, de cómo podríamos tener pensadores políticos que piensen en la próxima generación, y hasta qué punto podemos ver la ciudad de fuera y no es la ciudad de dentro. Yo dejo a los ponentes. Quien quiera puede contestar. Yo contestando a la pregunta de la colaboración, yo solo he nombrado, me parece, un nombre español. He nombrado a un señor que se llama Salvador Rueda. Él no es ni arquitecto ni ingeniero, es biólogo. En su agencia de ecología urbana, que tampoco le dejan dar clase en la universidad en Cataluña, o no da clase, tiene hasta 22 profesiones trabajando en la agencia de ecología urbana. De manera que lo que daría pena es que algunas de los diseños de los extrarradios de las ciudades se parezcan a esa hacha de piedra que no había tenido sexo en sus ideas. Y da la impresión de que si de verdad sociólogos, gente de paisaje, biólogos, arquitectos, diseñadoras de nuevas tecnologías pueden conseguir un objeto fantástico, imposible de diseñar por uno, como puede ser pues ese ratón que enseñaba Matt Ridley. Yo creo que ese es el reto, estoy convencido de ello, y eso hará mejorar las ciudades que más queremos. Realmente la ciudad histórica y la ciudad de los bares de París y de la Rive Gauche nos gusta a todos. Tiene unas características que el pozo del tiempo, las historias y las literaturas han ido dejando. Pero lo que hay que hacer es analizar y actualizar esos asuntos desde la participación ciudadana. En España sí, no ha habido un proyecto urbano en que entre a debatirse en la sociedad. Eso es impensable en los países nórdicos, impensable en Estados Unidos también, y desde luego es el futuro. Bueno, yo creo que vale para no agotar más. Sí, no, algún otro ponente que quiera contestar alguna de las 3 preguntas. Alberto. Sí, yo... Sí. César, adelante. Bueno, yo coincido en que los medios de comunicación pueden cambiar gobiernos y las redes sociales también, ¿no? Y dentro de la participación ciudadana es importante. Yo creo que es uno de los objetivos de todo lo que habíamos hablado de policy making 2.0, ¿no? La tendencia de los núcleos urbanos, pues yo también prefiero salir fuera de la ciudad, pero la tendencia es, y así lo prevén las diferentes instituciones, que las ciudades van a crecer y la población se va a concentrar cada vez más en las ciudades, y el reto que tenemos es de proporcionar los servicios y tener la tecnología adecuada para poder soportar la presión demográfica, ¿no?, en las ciudades. Y terminando yo no me metería en la disputa entre colegios profesionales, que es ingeniero, yo como economista no me meto en la guerra, pero sí que en los proyectos con los que se realizan desde Red.es hay equipos multidisciplinares, y ahí siempre pues tenemos de todo. Hay un proyecto enigmático en la historia de Red, que es Urbanismo en Red, que es un proyecto que se hizo para mejorar la participación ciudadana en el planeamiento urbanístico, digitalizar toda la herramienta para ser accesible desde cualquier ciudadano, y donde había, pues trabajando de la mano, ingenieros, informáticos, economistas, urbanistas, arquitectos. Es decir, que creo que eso es beneficioso y se deben buscar ese tipo de grupos multidisciplinares, y yo creo que este máster busca en cierta medida esto, ¿no? Gracias, Alberto. Sí, empezando igual por Enrique, lo que decía me sugería 2 cosas. Por una parte, el Innerarity, el filósofo, suele decir que una condición de la inteligencia grupal, de la participación buena, es la diversidad. Los grupos homogéneos no producen más inteligencia que el más listo de sus componentes. El grupo diverso sí. Y Yves Saint-Omer, otro teórico de la participación francés, este hombre habla de la legitimidad de la participación, y viene a decir que hay 2 clases de legitimidad. Una es la epistemológica, y esa es nuevamente diversa. Si vamos a diseñar, no sé, una nueva carretera, hace falta que esté el ingeniero que diseña carreteras, pero también el que sabe de ecología, el economista que sabe de desarrollo local, etcétera. Y el otro tipo de diversidad sería la diversidad vital, el de la gente que va a sufrir las consecuencias o va a gozar las consecuencias de lo que hagamos. Y ese es realmente el núcleo de la participación para mí. Cuando juntas a quien sabe, quien va a sufrir y quien quiere participar,
el mito del número ya no es importante. No hace falta que participen 100.000 personas. Hace falta que participen las que participen, aunque no sean muchas, pero suficientemente diversas, por lo tanto representativas de los saberes y los sentires diversos. Creo que eso es muy importante. Respecto a Emilio, yo diría una cosa. Para mí, la lucha contra la corrupción es una disciplina y el gobierno abierto, la nueva forma de gobernar es otra. No sé si me explico. Para mí la corrupción depende de la vergüenza torera, para entendernos, que parece que se está perdiendo en cierto grado, al menos por algunas personas. Estamos hablando ya de valores fundamentales de no delinquir, y no solo de no delinquir, sino en positivo, de mirar por el bien público y no por el bien de tu bolsillo constantemente, ¿de acuerdo? Pero eso no se va a atajar con nuevas formas de gobierno, se va a atajar con medidas más de palo que de zanahoria. En la parte de la zanahoria es donde tenemos, yo sí creo que las formas de gobernar se van a enriquecer, se van a transformar en cierta medida en las sociedades digitales, simplemente por el hecho de que tenemos más fácil opinar, más fácil observar, más fácil co-crear y más fácil desarrollar bien público, como decía antes. Pero yo dejaría parte del tema de la corrupción como algo que hay que atajar con métodos especiales. Y por fin con Luciano, creo que era, me parece muy sugerente lo que decías, muy sugerente, eso de que el que está dentro del smog le parece que está bien. Eso tiene dos aspectos, ¿no? Tiene un aspecto, aquello de que, oye, déjame vivir como yo quiera, a mí me gusta el smog, que puede ser. No sé si decía Joaquín Sabina que Madrid es una ciudad invivible pero insustituible o algo así. Pero por otra, también el vivir en un mundo tan conectado y tan globalizado te permite ver fuera del smog, que es al contrario que te pasaba a ti. Tú entrabas, puedes salir, que, por ejemplo, llevándolo a Bilbao, yo viví en una ciudad muy dura, muy negra, muy sucia, que nos gustaba. Y ahora tenemos suerte de ver una ciudad limpia, de colores y agradable, que nos gusta más todavía. Con lo cual, quizás desde tu smog puedes salir y ver otras realidades y decir, oye, que lo que tengo no me conformo ahora. Es una vía también para el inconformismo, me parece a mí. Sí, Lucas. Sí, bueno, muy brevemente. Bueno, las primeras dos preguntas intentaré de ponerla junta porque, de hecho, bueno, creo que le he dicho en mi presentación que la participación ciudadana creo que todavía estamos al nivel inicial. Y muchos gobiernos o ciudades simplemente hacen una parvenza, ¿no? Consultan, tienen blog, forum y tal, pero hay mucha poca experiencia donde efectivamente se va más allá de eso y se toman decisiones que se basan también en la participación ciudadana. De otro lado, queremos siempre participar, porque eso sí implicaría un cambio de gobernanza fundamental, que estamos en democracia directa todo el año, las leyes tienen que ser votadas para todo el mundo, como hay, digamos, algunos que abocan ese tipo de democracia, pero todos los ciudadanos quieren participar todos los días en referéndum y tal, y hay también muchos problemas porque efectivamente solo los más comprometidos políticamente efectivamente participan, para no hablar de los riesgos. Y bueno, en Italia hay un caso ejemplar hoy en día con el movimiento de 5 estrellas, que efectivamente no toma ninguna decisión si la red no le manda. Que la red al final son un grupo de personas que no se sabe exactamente quién son. Entonces, a ver, ¿estamos preparados para eso? O el caso de la primavera árabe, que es otro caso que se ha sobrevalorado mucho, donde sí se han cambiado los gobiernos, pero el sistema de gobernanza todavía no. Entonces, ¿qué hay después? Hay también que ver un poco dónde nos trae esto. Lo que era muy interesante de su intervención era la relación entre los técnicos y los políticos, porque efectivamente, a pesar de la tecnología, a pesar de la ciencia, los políticos al final toman decisiones según su gusto. Entonces, por eso la política basada en la evidencia, aunque no es la panacea de todo, pero por lo menos puede dar un input objetivo
para que se tomen decisiones basadas en más evidencia científica o, como decía, basada en lo que opinan, expresándolo o no, porque la tecnología permite también de recoger la información de los ciudadanos sin pedirlo directamente. Y la última pregunta, simplemente para que no entendí muy bien, pero prácticamente simplemente para decir que no estamos hablando solo de las grandes ciudades, pero también de las pequeñas ciudades. Y al mismo tiempo, digamos, aquí creo que interesa a todos, a los ciudadanos, los que viven en una ciudad, pero también a los migrantes que llegan en una ciudad y muchas veces se pierden, o incluido a los que viven y son mucho más hoy en día entre ciudades todo el tiempo. Muchas gracias. Abrimos otro turno de 3 preguntas, una acá, 2 y 3. Perdonad, 1, 2 y 3, sí. Sí, adelante. Gracias, mi nombre es Pedro y me gustaría saber en qué medida se ha abordado el tema de que, bueno, en realidad estamos haciendo una ciudad hiperconectada, pero estamos creando también unos ciudadanos desconectados, ¿no? Y desconectados también estamos creando una ciudad virtual o imaginaria, es decir, si mi smartphone me dice que hace sol, pero no sé si hace sol o si no hace sol, ¿no? Es decir, en qué medida el peligro, bueno, por ahí, de crear una realidad virtual y manipuladora también, es decir, que se mencionaba la primavera árabe y los bloques que manejan esta información y que manejan, bueno, muy bien, por ahí va. gracias. Acá. Sí. Hola, soy Francisco Pollatos, ingeniero de Teleco y aficionado a estos temas. Hablamos hoy de las ciudades inteligentes y en otra ocasión, en otros foros, se habla de las viviendas inteligentes. La pregunta que quería hacer es, ¿dentro de la ciudad inteligente se está considerando la vivienda inteligente? ¿Está integrada en ello? Y si es así, ¿se están definiendo protocolos de comunicación o de intercambio de datos entre la vivienda inteligente y la ciudad inteligente? Gracias. Gracias. Y aquí, delante, el que está al lado de Enrique. Muchas gracias, buenas tardes. Soy Javier Rubio de Urquía. Yo tenía una pregunta muy concreta. Cuando se habla de ciudades, tecnología, ciudades inteligentes y todas estas cuestiones, se produce simultáneamente en un entorno donde ha habido escasísima evolución en el marco jurídico de las ciudades y el marco económico de las ciudades. Hay una incoherencia manifiesta en el conjunto de las ciudades en ese ámbito. Está como encorsetado todo este proceso de la ciudad inteligente en un marco muy convencional y muy estrecho. Esa sería una pregunta. Y luego solo quería hacer una reflexión y ver qué opina la mesa de la reflexión. Yo me dedico a gestionar una ciudad grande, en el caso de la ciudad de Madrid, y gestiono aspectos muy complicados de la ciudad, como la movilidad, la sostenibilidad, la energía, muchos servicios públicos. Hablando de participación, que es el tema de la ponencia de hoy, yo tengo una percepción, no está basada en ningún tipo de estudio, ni es una percepción de la experiencia cotidiana. Esto de la participación, tengo la percepción de que hay una participación estructurada, una participación, digamos, organizada, planificada, a través de unos cauces que se han establecido para que haya unos elementos de participación que tiene el papel que tiene. Pero luego yo tengo la sensación y la experiencia personal de que hay una participación mucho más intensa, mucho más rica y con un impacto micro mucho más real y mucho más amplio e importante de lo que nos pensamos, que es la participación esa difusa del vecino. El vecino participa mucho más de lo que parece en el diseño de la ciudad. Otra cosa distinta es que a los planificadores les guste más o menos, pero yo tengo la percepción, digo que no responde a ningún estudio, es una percepción de mi experiencia personal de estar todo el día en la ciudad, de que el vecino, y al vecino se le escucha más de lo que parece, mucho más de lo que parece, sobre todo en la vida cotidiana
del barrio, de la calle, de lo que le afecta muy directamente al vecino, de lo que el vecino sí tiene autoritas. Esa es una percepción. Muchas gracias, Javier. Bien, pues le damos la palabra a los ponentes, el turno que quieran. Quien quiera responder primero, no hay ningún... Yo sobre vivienda. Chema. Sí, por no responder a todos de lo que sea un poco de vivienda y la realidad de la relación de la vivienda inteligente, yo creo que todavía ha sido un tema más manido que en el caso de la ciudad. La vivienda es de los bienes más conservadores que existen. Un bien que es un plan de pensiones, un bien que los promotores copian lo que se hizo antes, porque no van a arriesgar dinero propio en innovar, y ya se vendió eso, ¿para qué voy a cambiar? Y el propietario no piensa en comprar algo nuevo, porque si son todos sus ahorros lo que ha puesto ahí, tiene que comprar algo que sea fácil de poner en el mercado. De manera que la vivienda lleva en diseño y en tecnología décadas de atraso. Décadas de atraso, lo repito otra vez. Un extraterrestre, si bajara a ver la sociedad en la que vivimos, realmente se sorprendería de que el festín inmobiliario que hemos vivido en los últimos años, donde se abrazaban los compradores y los vendedores, todos felices, se produjera con un bien tan conservador, tan anticuado. Y por no extenderme mucho, porque es un tema que me es grato, el que si uno mira las oficinas, si uno mira de reojo las oficinas, realmente donde uno cambia de necesidades y puede cambiar modularmente una oficina más pequeña, donde el suelo está integrado todas las instalaciones, donde las fachadas pueden customizarse, pueden mejorarse si uno tiene más dinero, como un objetivo de una cámara fotográfica que se le pueden poner filtros, y realmente ve viviendas hechas repitiendo modelos que ni siquiera coinciden con la sociedad, pues el llamar a eso vivienda inteligente a base es extraño. Realmente sí es un reto en el futuro. Es verdad que ha habido tanto acelerón, que este Ferrari que podía haber sido... No, me estaba acordando de Ferrari por la diferencia que hay entre los coches de Fórmula 1 de hace muy pocos años, donde el conductor lo era todo, y ahora ver un box de Ferrari donde hay 40 personas pendientes de la presión de los neumáticos, de la coordinación de todas las partes. De eso no ocurre en la vivienda, y conseguiremos que ocurra. Gracias. Sí. Alberto. Sí, la verdad es que no me atrevería a contestar al primero porque igual no lo he entendido bien. Yo he entendido realidad conectada versus individuos desconectados. La realidad virtual, que a veces puede ser engañosa y confundir a los individuos. ¿Era eso, Pedro? Pero en realidad estamos manejando muchos datos, que quién los maneja, cómo se pueden manipular esos datos, estamos creando una ficción, podemos crear una ficción. De acuerdo. Ya. Gracias. Sí, porque el primer punto, de luego, no era así. Las tecnologías, Internet conecta. De hecho, las personas, los nativos digitales como mis hijos, están más conectados que nunca nadie en la historia. Y pues están jugando individualmente con su PlayStation, están jugando vía Internet y con un micrófono y un pinganillo, están hablando con su primo de Sevilla, están jugando una partida juntos que no podrían tenerla en la vida real, sino. Tú te refieres más bien al aspecto de lo real y lo virtual. Yo tengo la impresión de que esa dicotomía la hemos tenido siempre, solo que la tecnología la exacerba. Es decir, siempre ha habido manipulación. Es más, en cuanto el conocimiento estuviera en manos de menos y la información en manos de menos, era más fácil manipular a los más. Ahora tenemos el reto contrario, el de la infoxicación. Hay tanta información que a ver quién es el curador que te dice cuál es la mena y la ganga, cuál es lo bueno y cuál es lo manipulado, y en qué grado está manipulado. Es como que cada información tuviera que tener un sello diciendo, esto lo ha dicho Menganito, el cual tiene ese currículum, ¿no? Y yo creo que en parte tiene razón, pero también es verdad que las posibilidades ahora son de acceder a mucha más información, de muchos más puntos, no necesariamente de los puntos de poder tradicionales, y de poder explorar a dónde nos lleva esto. Nos harán falta grandes intermediarios de esto, nuevos periodistas, que primero, y yo creo que algo de eso ha hecho hincapié también Gianluca, vayan al dato, al hecho, aquello de que, mira, como decía Clint Eastwood, las opiniones son como los culos, cada cual tiene la suya, pero los datos son los datos. ¿De acuerdo? Pues,
información que se ancle en datos, en hechos reales, en hechos probables, y opinión que se construya a partir de hechos ciertos, que no es lo que tenemos ahora. La verdad es que ahora tenemos un mare magnum curioso y fácilmente manipulable, porque ninguno bajamos a las cifras. Y respecto a lo que comentaba de la participación, Javier, claro, a mí me pasa siempre lo mismo. Cuando hablo de participación me muevo del asiento un poco y soy como incómodo, porque para mí es un paquete que tiene demasiadas cosas dentro. Entonces, hablar en general de participación empieza a ser como hablar en general de amor, no sé. Está el amor de madre y otro tipo de amores. Ahora, coincido con lo que tú dices. Yo creo que la ciudadanía está participando masivamente. ¿En qué? En lo que les interesa a ellos. Entonces, la Administración tiene un gran problema cuando desde su palacio les decimos: oye, mira, vas a subir los escalones de este palacio para venir a participar en mi casa de lo que yo te diga. Y bueno, hay incluso gente que quiere, pero son pocos. Y además hay un dato que todavía no está muy basado científicamente, porque ya tengo varios inputs, de cuanto mejor funciona un gobierno, menos quiere participar la gente. Eso está pasando en Estonia, por ejemplo. Y cuanto más le dejas participar, hay más gente que decide no participar, porque se da cuenta que, hombre, que exige un esfuerzo. Por suerte luego hay gente que también quiere participar, es maravilloso. Con lo cual, buena parte de la participación es en ámbito microlocal y respondiendo a sus intereses propios. Por poner un ejemplo cualquiera, hay un montón de padres participando estupendamente en el desarrollo del deporte escolar y meten horas en conseguir que los chavales jueguen su partido de balonmano y que esté todo bien montado y que de alguna forma se desplacen al siguiente partido y que tengan la camiseta que tienen que tener y que tengan el chándal que tienen que tener. Bueno, esto es un bien público, es algo que podría dar el sistema educativo, el sistema de deportes, pero que nunca llegaría a andar la última milla, el último kilómetro. Y hay padres y madres que están haciendo esto. Es un simple ejemplo, pero ejemplos como este vamos a encontrar en los microespacios locales y no los ponemos en valor seguramente. Habría que ir mapeando todos esos espacios de innovación social y de participación social que ahora están ocultos y ponerlos en valor. Y quizás la Administración lo que tiene que hacer es más escuchar en ese sentido, más que promover muchos debates y participaciones. Muy bien. Sí, ¿alguna otra respuesta de los ponentes? Sí, yo respondiendo a Pedro, me quedo con la parte de que la tecnología puede ayudar a colectivos muy desfavorecidos, por ejemplo, como los discapacitados, y la tecnología les puede ayudar mucho, como los ciegos. Y hay una gran actuación de fundaciones como es Fundación Vodafone, Fundación Centac, Fundetec, que están haciendo una gran labor y la tecnología está facilitando que personas que están totalmente excluidas de la sociedad, la tecnología les proporciona una opción. Y sobre el tema de manipulación, yo creo que la manipulación existe con social media o sin social media. Siempre la información es poder y el que la tiene puede manipular, ¿no? No lo vincularía tanto al mundo de la sociedad de la información. Y sí decir que, por ejemplo, las redes sociales son una presión y un medio que el ciudadano tiene para criticar, para dirigirse a alguien, para poner de manifiesto alguna queja, y yo creo que cada vez más, aunque la participación todavía, como decía Gianluca, está empezando, pero sí que hay pues una obligación ya por parte de los dirigentes de responder en las redes sociales, de estar presentes y de atender a las demandas que vienen a través de las redes sociales, ¿no? Y sobre lo que apuntaba Javier, coincido plenamente. Tenemos un marco jurídico totalmente encorsetado, anticuado y que nos impide poner en marcha políticas públicas innovadoras. Tenemos a la Comisión Europea todos los días con el Tribunal de Cuentas Europeo, con los auditores que vienen a auditarnos todo lo que hacemos y nos piden que cumplamos una serie de requisitos que están algo desfasados, ¿no? Lo hablo en primera persona como un organismo gestor de fondos FEDER, donde parece que estamos pensando en todavía construir las carreteras, ¿no? Y donde quiere ver la inversión. ¿Dónde está la carretera? ¿Dónde está el puente? ¿No? Y en la sociedad de la información se trata de otra cosa, es decir, se habla de servicios ya, no de infraestructura que puedas tocar, ¿no? Y ahí tenemos unos problemas enormes para poder poner en marcha políticas públicas en este ámbito, ¿no? Y también el tema de la financiación. Cuando queremos ayudar a un sector, aparece la normativa en materia de ayudas de Estado, en materia de competencia,
y estamos con un marco jurídico que prácticamente no nos permite hacer nada, es decir, desde el punto de vista de las instituciones. Y yo creo que eso debe haber una reflexión a nivel de Comisión Europea y cambiarlo, ¿no? Porque es que si no, por muchos fondos que tengamos y muchos programas, acabaremos haciendo cosas sencillas, sin ningún impacto, porque no tenemos las herramientas jurídicas para ponerlas en marcha. Muchas gracias. Bueno, yo no voy a hablar de eso porque no comment, pero tiene perfectamente razón y es el problema que tenemos siempre cuando queremos evaluar el impacto de políticas que son donde la tecnología juega un rol importante, un papel importante, pero claro, hay otros factores que influyen también. Pero bueno, para regresar a las preguntas, una creo que también quería decir la primera pregunta sobre los riesgos, ¿no? De todo, de dónde vamos, ¿no? Sí, hay mucha tecnología, estamos conectados todos los días, somos adictos del móvil o del Facebook o lo que sea, y todavía somos solo una pequeña parte de la sociedad, porque hay muchos que todavía ni saben manejar esa tecnología. Entonces, ¿cómo las ciudades, que son justamente, como se decía, lo más próximo a los ciudadanos, pueden utilizar la tecnología, no necesariamente la última versión de una tecnología para facilitar exactamente lo más, no solo los discapacitados, como decía antes, pero también lo que necesitan más de la ayuda pública, no la gente que tiene las oportunidades. Y en ese sentido, lo de vivienda inteligente en la ciudad inteligente es algo muy importante porque la sociedad europea se está envejeciendo mucho y hay mucha inversión en esto para exactamente tecnología que puedan ayudar a los mayores para aprovechar en casa, por ejemplo, de asistencia sanitaria para no moverse siempre para ir al hospital y también para reducir los gastos y entonces esto es un tema que imagino que en el máster también podré abordar bastante. Lo del marco legal, sí, punto. Como investigación es evidente que el Open Government es, entre comillas, más fácil o por lo menos es más natural en sistema de derecho anglosaxón, donde el Freedom of Information ha sido obligatorio desde muchos años, cuando en muchos países en Europa todavía no hay. El ejemplo de Estonia, que hemos visto mucho en detalle, yo no sería muchas veces viene esto también sobrevalorado, porque también la cultura, la tradición administrativa son diferentes. En un país donde cada ciudadano tiene su digamos, identidad digital registrada, claro, es más fácil prestar servicios, claro, pero también es más fácil controlarlo. Entonces, yo también, regresando a la primera pregunta, hay todo lo que ahora se menciona como el Deep Web, que hace bastante miedo, da un poco de miedo por lo que hay y que todavía no sabemos, no vemos y no sabemos manejar. Bueno, muchas gracias. Realmente se nos hace tarde. Tenemos una copa de vino preparada, entonces los ponentes estarán a su disposición por si quieren hacerle preguntas a ellos, porque un turno de preguntas se nos lleva 20 minutos y no tenemos tanto tiempo. Gracias por estar aquí con nosotros y ahora tenemos un rato para seguir hablando. Gracias a todos.